Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube en la que trataré algunos datos importantes que debemos conocer sobre la economía venezolana al día de hoy, actualmente, en este mes de julio que transcurre en el país y que al parecer vaticina meses muy inestables para la ya maltrecha economía venezolana. Diversos datos, incidencias que han surgido, noticias que se han generado, que se han producido y que es necesario conjugarlas en un todo económico para entender qué le espera a Venezuela por lo que queda de este año 2016. Así que es necesario empezar por saber y conocer el pronunciamiento que hizo el vicepresidente ejecutivo del gobierno venezolano Aristóbulo Istúriz cuando adelantó lo siguiente, y cito, abro comillas: vamos a eliminar el subsidio indirecto y darle a los productos el precio que tienen. Así lo afirmó Aristóbulo Istúriz. El vicepresidente anunció que se eliminará el subsidio indirecto, que son los precios regulados a los productos, los conocidos productos regulados, que son los que son objeto precisamente de contrabando de extracción o bachaqueo, como se le conoce en Venezuela. Ahora, tengamos en cuenta que si los productos regulados dejan de ser vendidos, es decir, que dejan de ser regulados, podría caer el valor de compra, y si volvieran los altos precios, cae ese poder adquisitivo. A manera de que tenemos que considerar que si el gobierno elimina el subsidio indirecto, los precios se distorsionarán más y el bolívar comprará menos aún porque tendrá menos poder adquisitivo, que podría caer incluso en un 40%. Pero para poder compensar esa posible pérdida y contraproducencia que tendría este efecto por pérdida, y sin el subsidio indirecto debería incrementar a los directos, tales como becas o incluso incrementos en bonos salariales o bonos adicionales para aumentar el poder de compra fuera de todo objeto de cesta ticket de alimentación, bono de medicinas. Aparte de ello, un bono adicional para incrementar el poder de compra sin exacerbar tanto ese subsidio directo, para no generar más paternalismo del que ya hay en la rentista economía de Venezuela. Pero ese no es el único dato interesante que se produjo como noticia en Venezuela en estas últimas semanas, porque se conoció que cayó la producción petrolera. Así es, en Venezuela ha caído la producción petrolera, pero a su vez el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación anualizada de 720%. Actualmente la cifra de inflación mensual es de 23%, cuando en un país como Argentina la inflación anual tendió a ser el año pasado de más del 20%. En Venezuela esa inflación es mensual y la anualizada es del 720%. Se proyecta que para 2017 podría llegar a 1500%. Esto se produce después de que luego de 5 años el Banco Central de Venezuela enviara las cifras oficiales de inflación y de la economía venezolana, de la macroeconomía venezolana en general, al Fondo Monetario Internacional tras este oscurantismo, y con base en esas cifras el Fondo Monetario Internacional hizo esta proyección. Pero se conoció también que la producción petrolera cayó a mínimos, o cae un mínimo de 13 años en el mes de junio. Esto informado por diversos portales y medios nacionales en Venezuela, a manera de conocer realmente cómo afecta la caída en la producción petrolera en el país, que es muy importante, que genera el 96% de los ingresos en divisas para Venezuela. Y es que, teniendo también en cuenta un dato interesante sobre que digamos un dólar, cada dólar que produce la economía venezolana es proveniente de la renta petrolera. Cada dólar o cada divisa que ingresa a territorio venezolano. La Agencia Internacional de la Energía afirma que la producción de petróleo venezolano cayó a un mínimo de 13 años en el mes de junio, según reseña la agencia de noticias económica Bloomberg. La extracción de crudo se ubicó en 2,18 millones de barriles por día, lo que demuestra una disminución de, escuchen bien, 240,000 barriles diarios respecto a los números del año 2015. Con respecto al año pasado, Venezuela dejó de producir 240,000 barriles diarios, lo que supone un incremento sustancial de 50%, que representa una caída también en los ingresos en divisas, lo cual tiende a aumentar el déficit fiscal, más egresos por pago por conceptos de deuda, que Venezuela tuvo que pagar de hecho 70 millones de dólares en un tramo de deuda por un bono que se venció, y con una caída en
la producción de barriles diarios de 240.000 por día, se incrementa la brecha del déficit fiscal que ya suma o podría sumar unos 20.000 millones de dólares. La caída de la producción va a continuar según la última previsión de la Agencia Internacional de la Energía, donde el recorte anual sería de 200.000 barriles al día, el doble de la disminución que predijo el mes pasado. En Venezuela se estaba bombeando hasta 13 millones de barriles diarios en 2009. Ahora se producen unos 200.000 barriles diarios y 2,4 millones el año pasado se produjeron, pero es una situación en la que los números de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, reportan una situación similar. La producción de Venezuela se redujo a 2.1 millones de barriles por día, siendo el único país, aparte de Irak, que redujo la producción el mes pasado. Irak redujo producción, Irán inyecta 1 millón de barriles diarios, Estados Unidos también experimentó una baja en su producción, y con los incendios forestales producidos en la provincia de Alberta, en Canadá, esto generó desconfianza en los inversores, cayeron índices como el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, dejó de cotizar al alta el petróleo de la cesta OPEP, y a pesar de que los países han mantenido su producción y solamente cayó la de Irak y la de Venezuela, la OPEP sigue estable pero en una tensa calma por lo que pueda pasar con el mercado petrolero. Pero imaginen una economía como la venezolana, en la que el recorte anual sea de 200.000 barriles al día. Supondría un lapso de producción con un déficit que porque Venezuela sigue pagando deuda, y a pesar de la crisis sigue pagando. ¿Por qué? Porque liquida sus activos en oro, los vende a precio internacional, y con los créditos chinos aumenta la liquidez de su deuda para no dejar de percibir financiamiento que utiliza para recapitalizar progresivamente las reservas, de las cuales saca más capital para seguir pagando, y es un círculo vicioso en el que las reservas aumentan poco pero bajan mucho, no las destina para la producción ni para la economía venezolana, sino para pagar una deuda que sigue vigente, una deuda que ya no podrá renegociar con China porque es altísima, y China no va a otorgar más créditos hasta que Venezuela siga enviándole petróleo, en medio de una caída diaria que fue de 120.000 barriles desde abril hasta junio en Venezuela. Pero otro dato interesante fue que cayó el riesgo país de Venezuela. Es un dato positivo. Cayó el riesgo país de Venezuela, es decir, la medición que se le da a Venezuela en cuanto a qué tan riesgoso es como país para realizar negocios, para transacciones económicas internacionales, cayó ese puntaje, es decir, cayó el riesgo. En las últimas semanas, las calificadoras de riesgo le han dado una tregua simbólica a Venezuela con la rebaja del riesgo país, lo que le da un respiro al gobierno para facilitar la búsqueda de dinero fresco que permita sortear la crisis. Se pregunta el portal RT, ¿empieza la recuperación económica en Venezuela? Es decir, ¿permite esto sortear la crisis? ¿Cayó el riesgo? Eso implica que Venezuela podría estar abierto a mayor cantidad de créditos. Según el índice elaborado por la calificadora JP Morgan, que reseña el portal web ambito.com, el riesgo país de Venezuela se ubicó en 2.578 puntos hasta hace unos días, y aunque sigue siendo alto, es menor al pico de 4.145 que registró a mediados de febrero de este año, por lo cual bajó en más de 2.000 puntos, y es algo simbólicamente positivo. Y digo simbólicamente porque es un dato positivo, pero no con una repercusión directa, porque el hecho de que haya caído el riesgo país de Venezuela no implica que aumentará la confianza proporcional y directamente de los inversores y de las entidades financieras para otorgarle más créditos al país, porque a pesar de que cayó la producción petrolera, el FMI proyectó una inflación de 720 anual, pero cayó el riesgo país, entonces se podría hablar de una contracción pero con más probabilidades de crédito. Todo dependerá de cómo lo interpreten estas entidades financieras sobre si desean otorgarle créditos a Venezuela cuando aún sigue la contracción en la economía de este país, con datos que son realmente alarmantes: inflación del 120%, una deuda que ya suma 20 millardos de dólares, tuvo que pagar 70 millones de dólares por bonos hace días, y las reservas caen estrepitosamente, estuvieron hasta unos 11.500 millones de dólares, pero aumentaron nuevamente a 12.000 millones, y a pesar de eso, porque no se destina esa liquidez en reservas para invertir en la economía venezolana, generar un fondo de estabilización macroeconómica con flujos de capital proveniente de lo que Venezuela logre comerciar en el Mercosur, de exportaciones que logre enviar a países de UNASUR también, no los canaliza y sigue aumentando la escasez de alimentos y medicinas, que ya es de 80% en el país.
en medio de un decreto en el que ordenó y le otorgó poderes al Ministerio de Defensa para controlar la distribución de alimentos y militarizar los 5 principales puertos del país, lo cual podría aumentar la desconfianza de países que exportan a Venezuela porque ahora tienen temor de que militaricen sus mercancías. Y a pesar de todo esto, bajan los precios de algunos productos en Venezuela en medio de un escenario en el que aumentan las tarifas bancarias. El Banco Central de Venezuela aumentó las tarifas bancarias para retiros de cajero en efectivo, consulta de saldo en cuentas, comisiones por cobro de cheques, y todos estos procesos aumentaron en bolívares y representa un incremento de unos 500 bolívares por comisiones bancarias para cada operación bancaria y transaccional que realiza un venezolano, lo cual supone, al aumentar las comisiones bancarias cada vez que un venezolano en total tenga que gastar por cada operación bancaria que llegue a ser 500 bolívares por comisión, representa un golpe al bolsillo porque cae el poder adquisitivo. Y aún así, a pesar de que la inflación sigue al alza, bajaron los precios de algunos productos. Es interesante conocer por qué y si realmente tiene un efecto positivo que bajen los precios de algunos productos cuando la crisis sigue estando, cuando hay una escasez de 80% en alimentos y medicinas, cuando hay una proyección de inflación de 720% anual y 23% mensual para el año 2016 y más de 1.500 puntos para 2017. Ya con el diario Nacional que están los precios de los productos a pesar de la vertiginosa inflación en la que está sumida el país. Los boletos aéreos al exterior, la carne de res, el queso y hasta la ropa han retrocedido y se han visto incluso ofertas y el regreso del conocido anteriormente, muy utilizado, sistema de apartado que ya es inexistente en la estancada economía venezolana. Yo pagué en abril 151.000 bolívares por un pasaje para Aruba y ahora bajó a 40.000 bolívares, contó Pedro Pérez en la red social Twitter, según reseñó el diario Panorama, mientras que Gregorio Ramones agregó en la red social que el precio de la carne ha caído a 13.100 bolívares. Recordemos que estaba en más de 5.000 bolívares por kilo, por ventas muy mínimas, de nada valió esconderlas. En las últimas semanas se ha notado una disminución en los precios de la carne y el queso debido a que hay mucha oferta por la aparición de las lluvias y los productos que se estaban enfriando, por así decirlo, debido a los altos precios. Un vendedor de carne consultado por el diario El Nacional reconoció que tuvieron que bajar el precio de la carne porque no estaban vendiendo. Y sí, la inflación obliga curiosamente a que algunos precios bajen. ¿Por qué? Si tienes una economía en la que mensualmente aumentan los precios en general en un 23% en la oferta global, pero el aumento individual y nominal de cada producto tiende a ser incluso de más de 1.000% mensual, entonces tienes una distorsión en la estructura de precios. La estructura de costos de los productores es tan alta que los subsidios del gobierno no le dan rentabilidad a los productores, caen en pérdida, producen para perder, no para ganar, y tienen que vender sus precios a un producto alto para generar un margen de ganancia que les permita seguir produciendo y comprando o recomprando para producir y seguir distribuyendo. Pero en esta situación, donde no hay rentabilidad, algunos tienen que bajar los precios de sus productos porque son tan caros que no son comprados ni demandados, sino que están allí, congelados, estancados. Entonces tienen que bajar el precio de los productos para que estos se vendan y la gente los pueda comprar, porque obviamente estarán más baratos. Por ese motivo han bajado los precios de algunos productos, pero no es una caída de precios natural, de un proceso de deflación. Es decir, si la inflación es el aumento acelerado de los precios, la deflación es la baja acelerada de los precios. Es decir, no es un proceso natural económico, sino artificial. Y es artificial porque la alta inflación obliga a bajar algunos precios para que se vendan algunos productos. Pero aún así no genera, más allá de que se pueden comprar con un poco menos de dinero, no genera aún así un efecto positivo porque seguirá representando un gasto alto para los venezolanos, con una moneda devaluada, con una liquidez del bolívar que aumentó a 5 billones en 5 años, pero con una devaluación altísima, una devaluación de más de 1.000% con respecto al dólar en general. Pero así están los datos de la economía venezolana, en la que a pesar de que aumenta o sigue aumentando la inflación, los precios bajan pero artificialmente, no generan un impacto positivo. La deuda externa es altísima, el gobierno no liquida oro de las reservas para invertirlo en la economía venezolana, sino para pagar una deuda. Entonces el gobierno mismo aumenta su déficit fiscal porque gasta y gasta para pagar deuda, pero con la baja en los precios del petróleo, en la producción interna del petróleo, entonces
tiene menos ingresos, aumenta la brecha y tiene que financiar ese déficit con bolívares y dinero inorgánico sin respaldo en reservas, lo cual aumenta la inflación y genera un estancamiento de la economía venezolana, con un aumento también adicional de tarifas bancarias que hacen caer el poder adquisitivo. Estos son algunos datos actuales de la economía venezolana al mes de julio del año 2016. Así es como se vaticina el escenario para la colapsada economía venezolana, con una contracción del Producto Interno Bruto de 5,7%. Se prevé que de 8% del PIB para el año 2016. Y la situación o la solución para Venezuela, por lo menos al corto plazo, es que logre implementar un programa de ajuste macroeconómico basado en una mayor recaudación fiscal, aumentando los impuestos, tal vez recortando algunas pensiones, por más que esto implique medidas neoliberales, pero recortando pensiones, aumentando impuestos, recortando el gasto público para conseguir un superávit fiscal del 10%, atraer inversión extranjera directa y con ella generar más empleo con inversión extranjera, conseguir tratados comerciales con Estados Unidos, Chile, Brasil, para de esa manera, con ese superávit fiscal y esos tratados comerciales, crear un fondo de estabilización macroeconómica para diversificar la economía, canalizando flujos de capital proveniente del comercio de Venezuela con los pocos aliados que le quedan, y a su vez con ello crear un fondo de inversión para crear empleo, invertirlo en el aparato productivo venezolano, crear un fondo de reserva para una estabilización macroeconómica, es decir, un ahorro para ahorrar en posteriores tiempos de vacas flacas, si es que ya se observan que hay un tiempo de vacas muy flacas en Venezuela, y crear un fondo de recapitalización de la banca pública venezolana, para tratar de revaluar, si es posible o en la medida de lo posible, la muy devaluada economía venezolana y el bolívar, la moneda actual en curso legal en Venezuela. Así está la economía de Venezuela. Nos encontramos en una próxima edición. Les ha hablado Ricardo Serrano. Hasta luego.